Muy bien, gracias por recordármelo. Se me olvida a mí esta cosa. Ya, ahí sí. ¿Se está grabando? Sí, perfecto. ¿Se ve? Supongo que sí. Muy bien. Entonces, vamos a partir con lo que es la carne. Y lo que vamos a ver hoy día es así como un barniz de lo que es la historia. Vamos a ver el proceso de transformación de lo que es, y voy a sonar súper brutal en lo que voy a decir, el cadáver a lo que lo llamamos nosotros carne. Vamos a ver las proteínas de la carne, sus características organolépticas y algunas cosas importantes que ustedes deben saber con relación a lo que es la carne y la salud. Entonces, lo primero que les quiero contar aquí es que, para que ustedes sepan, nosotros como especie humana, porque somos una especie, somos carnívoros. De hecho, cuando empezamos, cuando éramos, todavía estábamos en proceso de desarrollo, estábamos en estas condiciones, éramos absolutamente primitivos, éramos carroñeros y comíamos carne cruda. Esta es la especie humana y nosotros somos una especie carnívora. Y lo que hizo que cambiáramos la forma como se consumía la carne fue el primer gran cambio tecnológico que sufrió la humanidad. ¿Cuál creen ustedes que es el primer cambio tecnológico brutal que sufrió la humanidad como especie? Justamente, el primer cambio tecnológico que sufrió la humanidad fue la aparición del fuego y de esa manera, al cambiar, al entrar a cocinar la carne, se produjeron ciertas modificaciones, lo cual hizo que cambiara la mandíbula que tenemos nosotros ahora. Si ustedes se fijan, tenemos igual colmillo, etcétera, pero ya no somos animales carroñeros, sino que al cambiar la consistencia que tiene la carne, hizo que también cambiara la forma de nuestra cara, porque fue mucho más fácil comer la carne. Bueno, y después vino el segundo gran cambio tecnológico de la humanidad, que fue la incorporación de la agricultura, y de esa manera tuvimos ya la incorporación de los cereales y fue cambiando lo que es nuestra dieta, pero desde el principio éramos animales carnívoros y carroñeros. Si nosotros tomamos la definición que se da del reglamento sanitario, la definición que se da de carne va a ser el resultado, la voy a leer textual, de la transformación del tejido muscular tras el sacrificio del animal de abasto, que se los voy a presentar, cuáles son los animales de abasto, gracias a ciertos procesos físico-químicos y bioquímicos. Estos procesos físico-químicos y bioquímicos que sufre el tejido muscular es los cambios que se van a ir produciendo dentro de la célula del músculo una vez que el animal ha sido sacrificado. Y en el artículo 268 del Código Sanitario vamos a denominar carne a la parte, perdón, estoy así yo soy una gran fumadora, así que pero a la parte comestible del músculo del animal de abasto. O sea, todo lo que es carne va a ser músculo y les voy a presentar los animales de abasto. Las vacas, las ovejas, los chanchitos, los pollos, las aves en general, las cabritas, los equinos, los camélidos y el guayú van a ser lo que se denomina animales de abasto. Por lo tanto, cuando hablamos de carne, nos estamos refiriendo a este tipo de animal. Pero por lo general, cuando decimos carne, nos estamos refiriendo a la carne de vaca. Y cuando queremos comer otro tipo de carne, le ponemos apellido: carne de pollo, carne de pavo, carne de cerdo, etcétera, carne de cordero. Siempre le ponemos el apellido porque se subentiende que la carne
es la de vaca. Les voy a pedir disculpas porque hay un taladro que no me pertenece a mí, que es del piso de arriba. Así que sorry. Y cuando se trabaja con otros animales, que son los animales de caza, también hay que identificar lo que son el conejo, las perdices, las codornices, el faisán, pato, jabalí, que son animales de caza con Z, de caza, y que tienen una característica diferente. O sea, también son carnes, pero son carnes mucho más oscuras, mucho más fuertes en lo que es el sabor. Y tenemos los que son las carnes exóticas, y eso va a depender del país que uno se encuentre. Y ahí entra la carne de cuye, la carne de perro, la de gato, la avestruz, los insectos y las ranas. Si ustedes se pueden quedar así plop con las carnes que les puse, pero por ejemplo, en Perú, el cuye es un plato que uno lo pide en los restaurantes y a uno le ponen el cuye, es bastante feo, eh, entero. Y es un plato que se prepara y se cultivan los cuyes para. Los murciélagos, sí, los murciélagos, bueno, y de ahí viene todo el problema del coronavirus. Las palomas, no sé si se coman palomas porque la paloma es altamente contaminante. Tiene como harta, y los murciélagos, después de lo que pasó con el coronavirus también, y no es broma. El perro, que ustedes a lo mejor quedan así medio plop, no sé si ustedes conocen los chau chau, estos perritos chinos que tienen la lengüita negra, que son como leoncitos así peluditos. Bueno, el chau chau fue creado para comérselo. No es un perro que haya sido creado para que sea, bueno, en Génesis, su perro en otras partes del mundo sería perrito criado para que se lo comieran y lo venden. Los gatos, el dicho gato por liebre es que muchas veces los gatos los matan y se lo pasan por liebre por la estructura que tienen. La avestruz, que son carnes exóticas, y los insectos, en muchos países se comen insectos, y de hecho, aprendimos algo, que chauchau significa comida en chino. Gracias, Génesis. Los insectos son una tremenda fuente proteica y el profesor Sebastián Tobar, que ustedes lo van a tener en los cursos de más arriba, está trabajando en su unidad de investigación, introduciendo los insectos de los grillos y, ¿qué fue lo que comimos la otra vez? Eran grillos. Aquí Alejandra dice, pero los insectos no tienen músculo. No tienen músculo, pero tienen una estructura, yo estoy hablando como fuente proteica. Y aportan proteína porque su músculo es una estructura de queratina que es muscular y es una tremenda fuente proteica. Y sí, tienen músculo, pero diferente a lo nuestro. Y son una fuente proteica brutal. Y las ranas que se comen las ancas, cuando uno va camino al sur, uno puede pasar a comer rana, elige su rana y ¿cómo se llama? Y se come las ancas de rana. Aquí hay una cosa, cuando esto suena sumamente así horroroso, pero yo les puedo apostar lo que ustedes quieran, y se los doy firmado, que en caso de hambre, y no digo que tengamos hambre de apetito, sino que en caso de hambre, que estemos en condiciones de un gueto, de una guerra, de condiciones extremas, uno come cualquier cosa. De hecho, no sé si ustedes, sí, los caracoles también, tiene razón. De hecho, si ustedes han visto la película o han leído la historia o han escuchado la historia de los sobrevivientes de la cordillera, ellos sobrevivieron porque se alimentaron de proteína. Y con hambre las cosas cambian. Pero vamos a entrar en materia y vamos a ver cuál es la estructura de la carne. Me devuelvo la diapositiva anterior. ¿Esa, la de la casa?
Prefiero que me interrumpan con micrófono abierto porque así no siempre veo el chat. ¿Qué duda tenemos con esto, Paula? No, profe, es que no alcancé a notar, entonces quería verla. Ah, Pero ya, no, gracias. igual les voy a subir la Ahí estoy clase, les voy a pensando. subir tanto la grabación como la, ¿cómo se llama? Como la, ay, no lo puedo seguir. ¿Diapositivas? Sí, ahí sí. Bueno, aquí le puse este gráfico para que ustedes vean el consumo del 2017, de 2012 al 2017, cómo ha ido aumentando. Y el que más aumentó fue el consumo de pollo. Comemos mucho pollo porque es barato, o sea, a mí me da mucha rabia porque lo venden marinado, por lo tanto nos entregan una tremenda presa de pollo, que es pura agua, encima agua con sal. Y lo que más disminuyó fue, o sea, el consumo de carne de vaca, de vacuno, no fue tan grande en comparación con los otros. 35 el de pollo, bueno, el cerdo a la gente no a todo le gusta, viene después la carne, la gente que es carnívora, y vemos que hay un aumento en el consumo de pollo y de carne de vacuno, no así en lo que el cerdo, que a mí me encanta, lo encuentro exquisito, y la carne de pavo normalmente aumenta para las fiestas, ya sea Navidades y cosas, Año Nuevo, que es cuando uno come este tipo de aves. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento de origen vegetal y un alimento de origen animal? Me voy más que nada a las condiciones fisiológicas en que ambos se encuentran. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace la diferencia en que yo me como o sea, entre una lechuga y entre un pedazo de carne? ¿Cuál es la diferencia? Considerando que ambos son seres vivos, entre comillas. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok, Ámbar dice que dejan de ser respiración celular. ¿Por qué? Alejandra dice lo mismo. ¿Qué pasa con la respiración celular? ¿Qué pasó ahí? Benja dice no hay circulación sanguínea. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, piensen, ¿cuál es la diferencia entre un alimento de origen vegetal y un alimento de origen animal? ¿Cuál es la diferencia? Me la están diciendo, pero no, se me está metido en la célula. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con la lechuga y qué pasa con la carne de vaca o de pollo o de chancho o de lo que sea? ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos antes, previamente? Cuando ustedes, los que son no vegetarianos, cuando ustedes comen un pedazo de carne, ¿la carne les habla, les conversa, les dice algo? Súper, ahí Michelle saltó. La diferencia entre el alimento vegetal del animal es que para podernos comer el alimento de origen animal debemos sacrificarlo. Por lo tanto, al sacrificarlo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que deja de hacer el animal? ¿Qué deja de hacer? Deja de respirar. Y si deja de respirar, ¿en qué condiciones se va a encontrar entonces la célula? En condiciones anaeróbicas. Súper bien. Y si estamos en condiciones anaeróbicas, ¿qué va a ocurrir con la respiración celular? Y me voy un poco más arriba, con la glicólisis. ¿Puede haber glicólisis en condiciones anaeróbicas?
Les pregunto de nuevo, ¿puede haber glicólisis en condiciones anaeróbicas? Pónganse de acuerdo, ¿sí o no? Súper bien. Michelle dio en el clavo. Sí, puede haber glicólisis en condiciones anaeróbicas. Y lo que ocurre ahí es lo que se llama fermentación. Y vamos a producir lactato o va a ser una fermentación láctica. Súper bien. Entonces tenemos clarísimo que podemos tener glicólisis en condiciones anaeróbicas, tenemos el animal, cualquiera sea, se sacrifica, pero la glicólisis sigue. Y por lo tanto vamos a tener producción de lactato. Entonces, lo primero que cuando uno sacrifica al animal, independiente de cuál sea esto, vamos a tener que va a cesar el oxígeno y, voy a ponerlos todos, va a cesar el oxígeno, va a haber una disminución de, no va a haber regulación hormonal, por lo tanto va a comenzar a disminuir la temperatura de la canal. La canal se llama, cuando se sacrifican los animales, cuando se decapitan, se les cortan las patas y se saca toda la parte de adentro, todo lo que son los interiores, que se podría decir, y se deja solamente lo que es la estructura de carne, la parte de afuera, eso se llama la canal. Y además de eso se ocurre, tenemos que no tenemos aporte de oxígeno, tenemos que se acaba la regulación hormonal y vamos a tener además, interrúmpame nomás Isadora, pero con micrófono abierto. La canal, cuando se sacrifica el animal, se decapita, se cuelgan, se decapita, se saca toda la sangre líquida se saca, se les cortan las patas y se saca toda la parte de los interiores, lo que es la panita, el corazón, lo que va a ser después los chunchulos, todo eso se saca. Y queda esta estructura solamente que es la parte muscular con los respectivos esqueletos. Eso se llama la canal. Y además de eso, vamos a tener que cesa la regulación del sistema del retículo endotelial, con lo que finaliza la respuesta del organismo frente a una infección. Por lo tanto, los bichos, cuando ven que nadie los puede detener, pueden contaminar lo que es la carne, que todavía no es carne y tenemos un animal sacrificado. Después que cualquier mamífero, incluyo a los humanos, mueren y cesa el proceso aeróbico, ya no hay más oxígeno, viene un proceso que se llama el rigor mortis, en el cual el cuerpo se rigidiza y como estamos en condiciones anaeróbicas, se va a producir una cantidad importante de lactato y esto va a hacer que se produzca este rigor mortis, lo cual va a dejar todo lo que es la musculatura tiesa. Y aquí ustedes me lo dijeron, si yo tengo ácido láctico, tenemos glicólisis en condiciones anaeróbicas, por lo tanto tenemos formación de ácido láctico lactato. ¿Qué va a ocurrir con el pH de la célula? Nos estamos metiendo adentro de la célula de la carne. Disminuye. Y cuando disminuye, ¿qué es lo que ocurre con la estructura de las proteínas? ¿Qué ocurre? Exacto. Alejandra dice, se denaturan. Cambia la estructura. ¿Qué estructura? Yo les dije que tenían que leerse. ¿Cuáles serían las estructuras que van cambiando? Nómbrenmelas. ¿Qué pasa entonces con las proteínas? Se denaturan. Exacta. Secundaria, tercera, cuaternaria. Se van a denaturar. Entonces, esto va... Cuando se produce la denaturación de las proteínas, se van a soltar y todo el agua
que está retenida dentro, esta agua ligada, ¿se acuerdan cuál es el agua ligada? Que está unida a la estructura proteica, se va a liberar. Esta liberación de agua, si tiene un mal manejo en la transformación, en este proceso que se está llevando a cabo, puede dejar consecuencias en el tipo de la carne, que la puede dejar o muy seca, o muy líquida, o que quede, me refiero a muy líquida, que quede una cosa así como que se desarma porque tiene una cantidad de agua importante, o también permitir que se metan bichos, y todo esto va a hacer que la textura, hay una serie de la carne se modifique y se pueden clasificar dependiendo del color que tiene, que eso tiene diferentes nombres. Este proceso que ustedes ven aquí, si es mal llevado o hay una mala regulación, le va a modificar la textura que va a tener la carne. Dependiendo del tipo de animal que estamos hablando, va a tener una duración más o menos diferente de lo que es el rigor mortis. Ustedes se fijan, el rigor mortis en el caso de las aves va a durar súper poco, de 2 a 4 horas, y en el caso de los vacunos, de 10 a 20 horas, dependiendo del tamaño. Una vez que se pasa el rigor mortis, comienza un proceso de ablandamiento, que se llama se revierte el proceso de rigor mortis y se comienza a ablandar la carne, y va a llegar un momento que vamos a llamar este proceso maduración de la carne. En este proceso de maduración de la carne, en el cual se está revirtiendo el rigor mortis, va a comenzar un aumento del pH, se va a volver a juntar las proteínas, se van a renaturar, se va a retener agua y la carne se va a ablandar. En este momento, cuando ocurre la reversión del proceso del rigor mortis y ha pasado un tiempo suficiente en lo que se llama maduración de la carne, es que comenzamos a hablar de carne. A partir de ahora es lo que nosotros conocemos como carne, y fíjense que desde el sacrificio del animal hasta que llega al supermercado pasan incluso días en que está sufriendo una serie de modificaciones para revertir el proceso de rigor mortis, para que la carne adquiera la contextura que es lo que uno consume en el supermercado. ¿Dudas hasta ahora? La que quieran. Hola, me surgió una duda porque había mencionado que el pH disminuía, pero Sí. después ahora dijo que aumentaba ligeramente. Sí, cuando se produce la reversión del rigor mortis, se comienza hay un aumento, pero pequeño, de lo que es el pH, porque se produce Okay. al comenzar a juntarse de nuevo, ¿cómo se llama? Las proteínas atrapan cierta cantidad de cosas y eso hace que disminuya la cantidad de ácido láctico. Ah, ya, ok. La estructura de la carne, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la verdad, me imagino que todos alguna vez han visto cómo es la carne, o comer carne, y hay carnes que son súper enlachentas, y normalmente uno cuando la está partiendo sigue el sentido de la hebra, porque uno la puede partir, incluso hay carnes que uno las puede desarmar, sobre todo las carnes mechadas, uno la desarma y se ven como unos filamentos, y quedan como tiras de carne. Entonces, cada uno de esos filamentos, o sea, tiras de carne, es tejido muscular, que son estas fibras que vemos aquí. Esto que está acá. Y eso es músculo esquelético, y son los que se denominan las fibras musculares, y están en paralelo, una al lado de la otra. De hecho, si uno mira el músculo de ustedes, las células musculares que van, por ejemplo, en el muslo, son súper largas, son súper largas, y tienen una característica que, como son tan largas, cada una de las células, son multinucleadas. Esos puntos que se ven ahí son núcleos, como el núcleo que ustedes conocen de la célula, pero tienen muchos núcleos porque al ser tan larga la célula,
la información que tiene el núcleo no alcanza a cubrirla completamente, todos los extremos o todos los lugares que esta tiene. Entonces tiene que ser multinucleada. Esto que ven ustedes acá es un músculo, y si yo desarmo este músculo, voy viendo que tiene diferentes filamentos, y si voy viendo cada vez más adentro, voy viendo que vamos a tener las fibras de las miofibrillas, y estas miofibrillas están formadas a su vez por microfilamentos, que ustedes me imagino que lo vieron en biología, y estos microfilamentos están formados por actina y miosina, que están unidas y son las que producen la contracción muscular. Cuando ustedes mueven cualquier parte de su músculo, eso es la contracción de la miosina con la actina, que se extienden, van y vuelven y producen la contracción muscular. Como yo les decía, estas células son multinucleadas porque son muy largas. Entonces, para poder entregar la información, tiene que tener muchísimos núcleos. Y estas son las células que van a sufrir los cambios tras la muerte del animal. Cada una de estas cosas va a ir cambiando su estructura. Estas son proteínas que van a ir cambiando su estructura y van a producir, una vez que esté sacrificado, sufre los cambios correspondientes. El tipo de proteína que tiene la carne, cualquiera sea de esto, es sumamente importante conocerla, porque resulta de que uno consume alimentos cárneos por el aporte proteico. Nadie se va a comer un pedazo de carne por el aporte de carbohidratos. Nadie. O sea, hoy día me comeré un pedazo de carne o un pedazo de pollo porque quiero recibir una gran cantidad de fibra. No. Uno come carne por lo que quiere recibir es proteína. Y después del agua, el mayor porcentaje del peso total del alimento va a corresponder a proteína. Y todos los animales de abastos tienen el mismo contenido de aminoácidos. Por lo tanto, yo me puedo comer un pedazo de pollo, un pedazo de cerdo o un pedazo de vacuno y voy a obtener todos los aminoácidos. O sea, no hay diferencia en la composición aminoácidica que estos van a tener. Puede que tenga una mayor cantidad de lisina en uno, en otros de metionina, pero al final todos me van a aportar los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, da lo mismo el tipo de proteína que yo me estoy comiendo, carne, pollo o cerdo, porque me va a aportar todo el contenido de aminoácidos. Acá les puse la cantidad de proteína que tenían, dependiendo de donde sea. Si ustedes se fijan, salvo la chuleta, porque tiene hueso, y la panceta, porque es pura grasa en el caso del cerdo, todos tienen un porcentaje similar de su aporte proteico. Pero aquí la diferencia, en el caso de la chuleta y de la panceta, es que tienen una alta cantidad de grasa. Eso sí que varía de un animal a otro. ¿Por qué es importante el consumo de comer carnes, cualquiera sea de esta? Porque tiene una proteína de muy alta calidad y mucha cantidad de esta. Es por lejos la proteína de mayor alta calidad que tenemos, cualquiera que sea de origen animal. Y aquí introduzco a la leche, e introduzco al huevo y también meto al pescado. Todos son proteínas de alta calidad, la cual tiene una alta digestibilidad y se aprovecha completamente y va a ser desintegrada completamente por las proteínas por las enzimas, perdón, encargadas de la degradación proteica. Y se absorbe casi toda. El tejido conectivo, me refiero a todo lo que tiene que ver con los tendones, etcétera, va a influir negativamente en la digestibilidad de esta,
y vamos a tener que el colágeno y la elastina hacen que cambie la textura. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que están en una comida súper elegante, los que comen carne, y les ha tocado un pedazo de carne súper fibroso y lo mastican como chicle, lo mastican como chicle, lo pasan de un lado para otro, no tienen cómo sacárselo de la boca, y sacan así disimuladamente una servilleta y se lo sacan porque no se lo pueden tragar? ¿Les ha pasado esa situación que es como bastante incómoda, casi siempre pasa cuando uno no quiere que no pase? Ya, eso... Y casi siempre pasa en la casa del pololo, en la casa de la polola, que uno está y uno mastica el pedazo de carne y lo acumula, y es imposible tragárselo. Bueno, eso es porque la carne que están comiendo es altamente fibrosa, con una gran cantidad de colágeno, lo cual hace muy difícil que ustedes se lo puedan tragar y masticar, y no la pueden desarmar. Y eso es porque es rica en colágeno y es rica en elastina. El filete, por ejemplo, es una carne que no tiene nada de eso, por eso es tan caro. Y si ustedes van a comprar carnes de menor calidad, van a tener una alta cantidad de colágeno. Es por esa razón que las carnes, la carne de vacuno, se categoriza en las de primer grado con la letra D corta, las de segundo grado con la letra A y en tercer grado con la letra C. ¿Qué significan esas letras? ¿Saben ustedes? ¿De dónde vienen? Ya. Vienen de la palabra, si ustedes van al supermercado, van a ver que todas las carnes que se venden tienen la categoría V, B corta, porque son de primera categoría. Mientras disminuye la categoría, o sea, tenemos carnes ricas en colágeno, o muy fibrosas, o que sean de animales viejos, van a cambiar de categoría, van a ser categoría A o de categoría C. La categoría viene de la palabra vacuno. La primera categoría es la B corta, la segunda categoría es la A, y la tercera categoría es la C, viene de vacuno. Y eso va a significar que son carnes de buena calidad, no son fibrosas o no son de animales viejos. Entonces, fíjense siempre cuando ustedes vayan al supermercado, y les insisto, el supermercado para ustedes, nutricionistas, es un instrumento de trabajo. Siempre tienen que leer toda la información que le entrega el alimento. Y en el caso de las carnes, aunque ustedes sean vegetarianos, tienen que fijarse que sea categoría B corta. Entonces, aquí yo les puse que todas las carnes, todas, acá están todos, tienen la misma cantidad, tienen todos los aminoácidos esenciales. Lo que va a variar es qué tipo es más abundante. Pero eso, teniendo todos los aminoácidos esenciales, estamos al otro lado. Al colágeno, si yo comiera solamente colágeno, le falta triptofano y metionina. La carne sin el colágeno va a tener todo el aporte de los aminoácidos esenciales. Y eso es sumamente importante. Y fíjense que puse todos los tipos de carne que existen. Y las proteínas se van a clasificar en 3 grupos. Vamos a tener las miofibrilares, las del estroma o las insolubles, y las sarcoplasmáticas o plásmicas, que son los 3 tipos de proteína que van a tener los animales. Las miofibrilares van a ser el 50% del total de las proteínas. Y estas son las que van a formar el tejido muscular. Yo les decía, en el tejido muscular se produce la contracción muscular. Esto significa que la energía química que se produce dentro de la célula se va a transformar en energía mecánica. El acto que ustedes estén pestañeando, el acto que esté funcionando su corazón, el acto que ustedes estén escribiendo, el acto que ustedes caminen,
es transformación de energía química en energía mecánica con la contracción y relajación de la masa muscular. Y principalmente está formado por actina y miosina. Las del estroma, que corresponden al 35% del animal cuando está vivo, pero solamente al 3% cuando está el animal ya transformado en carne, corresponde al tejido conectivo, por lo tanto se pierde en el proceso de transformar, cuando se transforma, se hace la canal, se pierde un montón de eso. Nosotros no comemos los huesos, no nos comemos los tendones, son ricas en colágeno, son carnes de una muy alta dureza, y en el caso que se quieran utilizar, se les agrega, y esto lo vamos a ver el próximo semestre, cierto tipo de sustancias para producir el ablandamiento. Existen 2 enzimas que se les agregan a las carnes para que sean más blandas, y son la bromalina y la papaína. Una se saca de la piña y la otra se saca de la papaya. Y es una manera que cuando uno decide vender un alimento, en este caso la carne, la agrega para que la carne sea más blanda. En Estados Unidos, en el supermercado, cuando uno ve la parte de las carnes, son todas las carnes preciosas, hermosas, unos pedazos de carne fantásticos, enormemente grandes, y con los colores muy rosaditos. Y si ustedes la cocinan en la parte, es casi mantequilla. Para que tengan un aspecto como ese, se le agregan cosas, no es que la carne sea así, es fantástica. Para que sea blanda se le agregan enzimas, y para que se le tengan el color rosadito, puede que se le agreguen nitrito o sulfito, de manera que mantenga un color que sea agradable a la vista. Y por último, vamos a tener las proteínas, las sarcoplásmicas, que son proteínas solubles, y vamos a tener de 2 tipos. Una que va a corresponder a la mioglobina, y la otra a la hemoglobina. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la mioglobina y la hemoglobina? ¿Cuál es? ¿Qué creen ustedes? Tienen que haberlo visto por ahí en alguna parte. Aquí dice, ya, una está en el músculo y la otra está en la sangre. ¿Cuál es la función de ambas? Sí, la mioglobina no es cuaternaria. Transportar oxígeno. ¿Transportar oxígeno? La pregunta mía es, ya, me dijeron transportar y almacenar, tener oxígeno. ¿Cuál sería, si ustedes me dicen, la mioglobina está en el músculo, cuál sería entonces la función de la mioglobina? ¿Cuál sería la función de la mioglobina? ¿Sería almacenar o transportar? Perfecto. Entonces, la hemoglobina, ¿cuál sería? Perfecto, transportar. Estructuralmente, y por ahí lo dijeron, la estructura de la mioglobina con la hemoglobina, ¿cómo es? Sí, pero ambas tienen un grupo M. Pero la estructura, ¿cuál es más grande que la otra? Perfecto, la cantidad de subunidades cambia. ¿Cuál es la más grande que la otra? La hemoglobina.
Y yo les vuelvo a preguntar, ¿por qué puse yo aquí que la hemoglobina se perdía? Yo les expliqué al principio que cuando se formaba la canal, ¿Profe? ¿Era porque transportaba oxígeno a través de la sangre? sí, pero la pregunta mía es, ¿por qué la hemoglobina se pierde? Y aquí me la están diciendo, porque se saca la sangre. Exactamente. Cuando se produce el sacrificio del animal, se saca la sangre. Por lo tanto, un animal, la carne, no puede tener hemoglobina. Lo que va a tener la carne, que le va a dar el color rojo a esta, es la mioglobina, porque toda la hemoglobina se pierde. Cuando un animal es sacrificado de mala manera, se le van a encontrar rastros de hemoglobina. Me refiero de mala manera, es que típico que uno escucha las noticias en el verano, que se metieron unos tipos y se robaron caballos. Y se los llevan los caballos y los sacrifican y después los venden. Esos, al haber una mala forma de sacrificio, lo más probable es que tengan una cantidad importante de hemoglobina que la carne del supermercado no tiene. Ese juguito rojo no es sangre, es agua. Además, la sarcoplásmica tienen buenos agentes emulsificantes y tienen la capacidad de retener agua, lo que evita la pérdida de humedad durante la cocción. Es por eso cuando hacemos un asado, cuando hacemos cosas así, que la carne queda jugosa porque tienen esta capacidad de retener agua. Y cuando uno la somete a cocción, tiene la capacidad de formar geles y eso hace que nos podamos comer la carne, la masticamos y la tragamos y no tengamos que romperla con los dientes porque cambia y queda mucho más de fácil, ¿cómo se llama? De fácil masticarla. El color rojo de la carne, que ustedes tienen aquí, va a estar dada de dos maneras porque es la presencia de oxígeno. La mioglobina tiene, ustedes me decían perfectamente, tiene hierro más 2, que es hierro M, y al formar, al unirse con el oxígeno, forma una estructura que es púrpura o roja. El color de la sangre está dado porque el complejo hierro más 2 con el oxígeno es de color rojo. Si nosotros tuviéramos, en vez de hierro, tuviéramos cobre, tendríamos la sangre verde. Y si tuviéramos cobalto, tendríamos la sangre azul. Pero como tenemos hierro, la sangre es roja. Esa es la razón por la cual la sangre es roja, porque el complejo que se forma es de ese color. Cuando uno mira la carne, la parte de afuera, que está en presencia de oxígeno, va a tener un color rojo vivo, y dentro va a tener un color púrpura. De hecho, la carne, el color de la carne cruda dentro de la carne es mucho más oscura que la parte de afuera, y eso es porque está en contacto con oxígeno, mientras que la parte interna solamente mantiene el oxígeno que quedó retenido en la mioglobina. Cuando uno hace crudo, ¿cuál es el comentario que la gente dice que le va a echar limón? ¿Por qué la gente, me da mucha risa, por qué la gente dice que le echa limón a la carne? Exactamente, dicen que lo van a cocer. Y la gente se cree ese cuento y creen que al echarle limón quedó cocida y que no tiene ningún problema. Eso es la falsedad más grande que se puedan imaginar. Cuando la gente hace crudo y le agrega limón, la carne sigue estar exactamente igual de cruda y no se produjo nada de cocción. Lo único que hicimos es que tomamos el limón, se lo agregamos a la carne y cambiamos el estado de oxidación de más 2 a más 3. Y ese estado de oxidación
produce el color pardo que tiene la carne cuando se lo echamos hacemos carpaccio, hacemos crudo, que se pone la carne como si estuviera cocida. Pero estructuralmente la carne sigue estando cruda. ¿Cuál es el ácido orgánico que estamos aquí? ¿Qué fue la reacción que acabamos de hacer cuando le agrego yo el limón? Exactamente, hicimos una oxidación y el ácido predominante es el ácido cítrico, y lo que hizo el ácido cítrico, el ácido orgánico que tiene el limón, es el que produce la oxidación, el paso de +2 a +3, de esa manera cambiamos el estado de oxidación, pero para efectos de contaminación microbiana, para todos los efectos que tiene, la carne sigue estando cruda. Así que cuando la gente dice, no, se le echamos el limón y se pasa todo, mentira absoluta. Eso no es así. Cuando ponemos la carne a cocinar y la sometemos a calor, estamos produciendo una modificación, ya sea de la hemoglobina o el óxido de la mioglobina o el óxido de mioglobina. Estamos produciendo un compuesto que se llama ferriemocromo. Cromo no es que venga del elemento, sino que cromo, el sufijo cromo es color, hemo es hierro, o sea, hemo es del grupo hémico, y el ferri es del grupo férrico, perdón, no ferroso, férrico. Significa que el calor más la oxidación, porque está en presencia de oxígeno, hizo que cambiara el estado de oxidación del hierro y se transformó en un color pardo, donde fueron denaturadas las proteínas presentes, cambió el estado de oxidación, y en este caso sí tenemos la carne cocida y sí hay un cambio en la textura y en la composición y en la estructura de las proteínas. Entonces, el compuesto que me muestra a mí que está la carne cocida se llama ferriemocromo, también tiene hierro +3 y da el color pardo, pero son compuestos completamente diferentes el uno con el otro. ¿Se entiende la diferencia entre la carne cocida y la carne cruda en presencia de un agente oxidante? Entonces, cuando ustedes tengan sus pacientes, o es la típico que les preguntan en la casa, ustedes cuando la gente coma crudo, le dice que se produjo un cambio de estado de oxidación, pero la carne sigue estando igual de cruda. Y dentro de las cualidades, dígame. ¿Eso pasa igual con el ceviche? Exactamente igual. Súper buena la pregunta, súper atingente. Pasa exactamente igual con cualquier carne que ustedes vayan a hacer. De hecho, fíjense en un detalle. No comemos ni carne cruda ni de cerdo, ni de pollo, ni de pavo. Solamente con el pescado y con la carne de vacuno. Pero con el pescado ocurre exactamente lo mismo. Sigue siendo pescado crudo. Por lo tanto, y me cuelgo de nuevo, por lo tanto, si ese pescado está contaminado con algo, el acto de echarle limón no va a eliminar esa contaminación. Que lo vamos a ver en la clase de pescado. Dentro de las cualidades organolépticas que va a tener la carne, el color va a depender de... el color de la carne, aquí voy a hablar de todas las carnes en general, va a depender de la concentración de ciertos pigmentos que va a tener la carne y del pH final. Entonces, la mioglobina, que va a tener el hierro y le va a dar ese color rojizo, que es el pigmento que va a tener la carne, es abundante en la carne de vacuno. Y aquí yo les ponía, y cuando tenemos presencia de hemoglobina, es porque el proceso de sacrificado ha sido inadecuado. El contenido de mioglobina varía según la especie, la raza, y va aumentando con la edad. Me explico, mientras más viejo sea el animal, más oscura va a ser su carne. Además de eso,
hay diferencia entre la carne del macho y la carne de la hembra, porque los machos tienen una mayor cantidad de mioglobina, tienen mayor masa muscular, y no es lo mismo comer carne de pollo que comer carne de vacuno en lo que respecta a la cantidad de mioglobina. Y esto que la masa muscular del macho va a tener mucha más mioglobina en comparación con la hembra. El vacuno es la carne más oscura porque tiene entre 4 y 10 miligramos de mioglobina, y mientras más viejo esté, va a ir aumentando la mioglobina. Mientras que la carne de cerdo va a tener, y acá se las muestro, va a tener una cantidad menor. La cantidad que tiene el pollo es menor, y por eso la carne de pollo es lo que llamamos carne blanca. Le sigue el cerdo, que es como rosadita, y la carne de vacuno, que es una carne roja intensa, porque la carne de vacuno es la que tiene mayor cantidad de mioglobina. Todos tienen, ¿ah? Pero es mayor. Y los niveles de mioglobina se van a dar dependiendo la forma como uno los cría a los pobres animalitos. Si es un animal, en el caso de los pollitos, por ejemplo, estos animales que están en los criaderos y son filas y filas y filas, los tienen ahí en engorda, que jamás han visto la luz del día, es una carne blanca, muy blanca, porque no corrieron. Mientras que un pollo libre que corre feliz por la pradera comiendo gusanito, que es una gallina feliz, la carne va a ser mucho más oscura porque va a tener un tipo de alimentación diferente. Incluso cuando uno ve los huevos de los animales, de los pollos criados así en la casa, que uno los tiene, qué sé yo, las yemas son mucho más amarillas en comparación con las yemas de los huevos de los criaderos. Es diferente la forma en el contenido, va variando, cómo ha sido la crianza del animal. La textura también varía, vamos a tener que, depende mucho del tipo de músculo. Oye, aquí, perdón, se me pasó la mayúscula. Si tiene mucho colágeno, van a ser carne sumamente dura y va a costar un mundo masticarla. Va a también depender del proceso post-mortem, o sea, si por sacar rápido la carne para venderlo luego, todo lo que es el proceso de la resolución del proceso post-mortem se trató mal, van a quedar también carnes duras. Lo mismo ocurre con el rigor mortis, y el calor, y esto es súper importante, va a hacer que la carne, la textura de la carne mejore muchísimo, y aunque tenga colágeno, que todas la tienen, se va a transformar en gelatina y la va a hacer mucho más masticable. El juguito de la carne, eso que uno cuando come asado, va a estar dada por la forma como se prepare, y el agua, esta jugosidad, va a estar dada por la cantidad de agua que queda retenida en la estructura cuaternaria de las proteínas, y de lo que uno espera cuando se come un pedazo de carne es que uno al masticarla, aquí estamos ya en la parte más organoléptica del asunto, sea jugosa, y se va a expulsar este exudado que estaba retenido en las proteínas, en la estructura terciaria y cuaternaria de la carne. ¿Cuáles son las cosas que pueden influir para que se pierda líquido? Uno es la edad. La edad, y esto es para todo mamífero, va haciendo que la cantidad de líquido que uno tiene en los tejidos disminuya. Cuando ustedes eran guaguitas, eran turgentes, eran unas guaguitas rosaditas y turgentes, comestibles totalmente. La cantidad de agua que todos ustedes tienen ahora es mucho menor a la cantidad de agua cuando ustedes tenían, eran niños. De hecho, lo más probable es que ustedes se echen cremas hidratantes, que ustedes sientan que tienen la piel más seca bajo ciertas condiciones, etc. Cuando ustedes tengan la edad que tengo yo ahora, van a estar mucho con menor cantidad de agua, y lo más probable, si ustedes, una persona de 80, 90 años, si ustedes le miran la piel,
se nota muchísimo que la pérdida de agua ha ido, es menor. Fíjense cómo a medida que fueron aumentando en la edad, uno va viendo en la estructura muscular cómo se va perdiendo agua. Lo mismo ocurre con lo que es el sexo del animal. Los machos y las hembras son completamente diferentes. La carne de macho es mucho más dura, no se come casi. El tipo de alimentación que se le va a dar. El estrés ante mortem, que el animal, yo siempre digo, que la vaca cache que la van a matar, si la vaca cachó que le iban a matar, se murió mal. De hecho, los procesos de sacrificio tienen que ser sumamente rápidos. Método de sacrificio influye muchísimo el tiempo y la temperatura de almacenamiento. Aquí en esto es cuando las personas venden animales que han sido sacrificados de mala manera, esos que de repente uno vende que venden cabritos en la carretera, etc. Ese proceso no es adecuado. Y las propiedades de la carne, específicamente el pH, va a hacer que se mantenga la humedad y la cantidad de grasa que este va a tener. Ahí. El aroma y el sabor de la carne, yo les puedo apostar a ustedes que si ustedes están en su casa y el vecino de 2 casas más allá hace un asado, ustedes sabrían perfectamente que lo que está haciendo es un asado. E incluso, si puedo hilar más fino, ustedes podrían diferenciar solamente por el aroma si están cocinando pollo asado, carne asado o chancho asado. ¿Me equivoco? La razón, y cuando uno sabe que alguien está haciendo asado, o sea, carne a la parrilla, cualquiera sea de esta, se debe a que dentro de la estructura celular de las carnes se encuentran lo que se denominan los compuestos sápidos, no volátiles. Y les puse aquí yo la definición de sápido, que tiene algún sabor. Cuando uno los modifica, van a producir algún sabor. Estos compuestos sápidos no volátiles van a ser potenciadores del sabor y las sustancias, además van a tener sustancias aromáticas volátiles que van a ser características y que va a hacer que, estos compuestos les den a la carne las características aromáticas que ésta tiene. Yo les digo, ustedes pueden saber perfectamente cuando es carne. Es más, si yo les vendo los ojos, ustedes podrían, por el sabor, diferenciar si es carne, pollo, cordero o cerdo. Y estas sustancias sápidas van a ser ciertos tipos de aminoácidos, ciertas sales como son el glutámico y el aspartico. De hecho, el glutamato lo venden dentro de los condimentos en el supermercado porque resalta el sabor de algunos alimentos y resalta el sabor umami que tenemos dentro de, ¿ustedes saben lo que es el umami? Dentro de la lengua que reconocemos el sabor. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado nombrar? Resalta ese sabor. Tenemos además pequeños péptidos de bajo peso molecular que también van a resaltar este sabor, ciertos nucleótidos y ciertos ácidos orgánicos que ayudan a que tengamos un mejor, le den estas características, el sabor a la comida. Y aquí está la respuesta para la pregunta del informe, a lo que les tocó, que los ácidos orgánicos ayudan a resaltar el sabor que va a tener un alimento. Y estas sustancias sápidas y volátiles van a aparecer cuando estemos cocinando el alimento. Y va a depender, y esto es súper importante, va a depender del tipo de proceso culinario que estemos haciendo. Ustedes pueden diferenciar perfectamente cuando están haciendo un asado, de cuando la carne está a la olla, de cuando están haciendo
están friendo algo o lo están metiendo al horno. Yo les puedo apostar que ustedes pueden diferenciar qué tipo de cocción o tipo de preparación está haciendo, se está haciendo en la casa. ¿Me equivoco o no me equivoco? Muy bien. Entonces, y aquí yo les tengo puesto que lo otro que es importante que ustedes sepan es que el aroma, además, está dado por el tipo de tejido adiposo que tengan. De hecho, la diferencia entre el sabor del pollo, entre el sabor del cerdo y el sabor de la carne está dado por la cantidad y el tipo de grasa que tienen. Si yo le sacara toda grasa a las carnes, el sabor de la carne sería exactamente igual. Al pollo, cerdo y vacuno serían iguales. Lo que hace la diferencia entre unos y otros es el tipo de tejido adiposo que tenga. En el caso del cordero, que da ese sabor intenso que tiene el cordero, se debe a que tiene una cantidad importante de ácidos grasos ramificados, y eso le da ese olor que en el extremo sur, la gente que es de allá sabe que es un olor característico que tiene el cordero y que no lo tiene el vacuno. Y el sabor y el aroma al pollo está dado por una serie de aldehídos insaturados que se producen por la oxidación del ácido linoleico porque son ricos en omega 6 y están presentes en una alta concentración en los fosfolípidos de las membranas celulares que tienen las células del pollo. Entonces, el tipo de grasa va a ser el olor que le va a dar el olor característico y el sabor característico que tiene cada uno de los alimentos. Y esta es la parte final. ¿Dudas con respecto a esto antes de meterme en la parte de la salud? Entonces, me meto aquí a la carne y salud. Esto aparece todos los 18 que dice que demuestra que el consumo de carne asada o de carne roja o carne procesada produce cáncer. Esa sale todos los 18 de septiembre que la gente bla, bla, bla se pone a discutir todo el asunto. Y a ustedes les van a preguntar con respecto a, les van a preguntar en su consulta si yo como mucha carne, ¿puedo tener cáncer? Y la respuesta es sí. Cuando uno cocina carne, se produce, me refiero a cocina carne a la parrilla, esta es la típica pregunta de la carne que se produce a la parrilla cuando yo ocupo carbón de espino. Y tengo la parrilla metálica y abajo tengo carbón. Cuando uno hace asado, se produce un compuesto que se llama el benzopireno, que es este compuesto que está acá, y es un hidrocarburo aromático y este gallo es malo, pero malo, 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 es altamente cancerígeno. Y este compuesto se produce cuando ustedes tienen la carne a la parrilla, ese es carbón, tienen ustedes el alimento, y no solamente la carne, sino que también los embutidos, que son ricos en grasa, y es una reacción que se produce entre el humo que sale del carbón, dado por el fuego, y la gota de grasa que va cayendo. Y se produce esta reacción y se forma el benzopireno que va a quedar adherido a lo que es la carne. Y esto, este compuesto también se forma para la gente que fumamos, también se forma con el humo del tabaco y tiene propiedades cancerígenas y queda pegado ahí. Si yo dígame. ¿Qué pasa si en vez de hacerlo como directamente en la parrilla, le ponen como estas, como no me acuerdo cómo se llaman, pero son como unas placas? Ya, deme un par de diapos más y le respondo eso. Ya. Si yo me comiera 1 kilo de carne, dadas esas condiciones, con toda su grasa y con todas 1 kilo de carne, y esto, por favor, es el equivalente a que me fumara 30 cajetillas de cigarro. Si me como 1 kilo de carne a la parrilla,
como si me fumara 30 cajetillas de no 30 cigarrillos, 30 cajetillas de cigarros. Y es por esta razón que se recomienda cocinar las cocinar las carnes sin la presencia de humo, o sea, lo que veíamos recién, sin este humo que se forma para evitar o disminuir la cantidad de este compuesto. Pero si yo además hago carnes al sartén o en planchas metálicas, voy a formar otros compuestos cancerígenos que se llaman las aminas heterocíclicas y que se van a formar a altas temperaturas producto de los aminoácidos que tiene la carne, la creatina y la creatinina. Y es cuando yo pongo las carnes y las hago muy hechas. A la que le gusta la carne cocida, se forman estos compuestos. En este caso es mejor comerse la carne a punto o de vuelta y vuelta. Ustedes se comen a la plancha la carne de vuelta y vuelta, disminuyen muchísimo la formación de estos compuestos que son estas aminas heterocíclicas que también se forman cuando las hacemos a alta temperatura. Además de eso, cuando ustedes cocinan las carnes, se forman una serie de compuestos que se llaman las nitrosaminas, que se producen por la presencia de los nitritos, que son conservantes para darle este color rojito a la salchicha, etc. Y todos estos compuestos lo que van a producir son efectos sobre el DNA y todo esto son factores de riesgo para cáncer. Entonces, el consumo de carne a temperaturas muy elevadas, ojo, temperaturas muy elevadas, va a producir compuestos cancerígenos, que son las aminas heterocíclicas, estos hidrocarburos aromáticos, la nitrosamina, que van a producir daño en el ADN y que además son factores de riesgo para la aparición de cáncer colorectal. Y para ir terminando, porque ya estoy en la hora, además tenemos lo que es la bacteria de la carne, que ustedes han escuchado muchísimas veces, que las personas se contaminan, que hay una toxina que se produce, que la tiene la carne, que se contaminó por carne, etc. Y es la Escherichia coli, que produce una toxina que es la causante del síndrome hemolítico uricémico, el CHU, que principalmente afecta a los chiquititos y tiene una alta mortalidad en los niños chicos. Y esto se da más que nada por contaminación cruzada. Me explico. Ustedes partieron carne, la mamá partió carne, la tabla de cortar la carne con un cuchillo, llegó el chiquitito, le pidió un pedazo de manzana, la mamá llega en el mismo cuestión, apenas limpia el cuchillo, le pasa, corta la manzana, se la entrega al chiquitito y la carne estaba contaminada con esta toxina, se la traspasó a la manzana se la comieron y tuvo problema. O sea, acá hay un problema de manipulación incorrecta que se transmite porque partí carne, la carne estaba contaminada, ocupé todo el mismo lugar, se contaminó otro alimento. O que una persona que manipula alimentos va al baño, hace de lo mayor, no se lava las manos y después manipula alimentos, y yo les puedo apostar que hay gente que lo hace, que no manipula los alimentos y estaba contaminada y contaminó al resto de las personas. Esto es lo que se denomina contaminación cruzada. Esto que está aquí, esto que está acá, es la pega de ustedes. Porque si un alimento está contaminado no lo van a poder saber. Pero sí ustedes pueden controlar esto. Y para eso van a tener cursos, los cursos de arriba, que les van a enseñar cómo manejar ese tipo de cosas. Y acuérdense siempre, siempre, que ustedes van a tener personal a cargo, que van a tener que fijarse que esto se cumpla muchísimo. Porque la pega es de ustedes. Y por último, esta es la última creo, la penúltima, es ¿por qué tenemos que comer el chancho cocido?
porque muchísimas veces se da que se introduce este bicharraco, que es un gusano que se llama la triquinela, que produce la triquinosis, y que son unas larvas que se introducen en la carne del cerdo, que quedan ahí, y si uno se come la carne cruda, se va a alojar. Se los presento, este es el bicharraco, es como película de terror, y lo que produce es que ustedes se lo comen. Este es un gusano que va a buscar un buen lugar donde anidarse, por ejemplo, en el intestino o en alguna célula, bota las larvas, y las larvas salen y comienzan a buscar un lugar de que alimentarse, y se pueden ir al corazón o al cerebro, y esto es sumamente dañino y pueden producir un daño muy grande. Ya, me despido con esto. ¿Dudas? Profe, Dígame. si entonces uno cocina, no sé, pollo o carne a una temperatura como a fuego medio, eso no Exacto. provoca que se formen esos compuestos cancerígenos. Sí, eso es Ya, así. Ahora, yo cuando hablo de fuegos altos, piensan ustedes que la parrilla está a más de 200 grados, está a temperaturas altísimas. Pues ustedes, por ejemplo, hacen una cazuela a que están con agua, es 100 grados. Pero si ustedes lo ponen directo a la llama, son temperaturas de 180, 200, 220 grados, y es llama directa. Y mientras más grasa tenga la carne, mayor daño va a producir. ¿Ok? ya. Y el humo es como igual el que provoca que salga eso más, ¿no? Es una reacción sumamente específica, se produce y tiene que ser humo de carbón, Ya. de Humo de carbón de carbón espino, específico. de carbón de espino. Ya. Ok. Gracias, profe. Profe, Dígame. eh, también el hecho de comer la carne cruda del cerdo, ¿no también trae como la porcina, si no me equivoco? También. Pero esa es la fiebre porcina. Ahí, Ujú. buena pregunta. Voy a averiguar si hay algún problema. No sé si la porcina está dado por un virus, y si un virus da exactamente lo mismo si está cocida o cruda. Porque aquí lo que estamos haciendo al cocer es matar la larva. La larva es un ser vivo. Aquí dice, Ámbar pregunta, ¿la leña no afecta tanto? La leña es un compuesto orgánico y también produce lo mismo. Sí, es el humo de estos compuestos orgánicos. Entonces, en una parrilla eléctrica, como, no sé, o sea, o como las parrillas a gas, por ejemplo, ahí se produce menos eso. Menos. Se produce menos, pero ojo, acuérdense que tienen una superficie metálica que está a alta temperatura. No se produce el benzopireno, pero se produce otro tipo de compuesto. Por eso, ojo, aquí el punto está en que nosotros no comemos asado todos los días, no nos alimentamos de carne a la parrilla todos los días, y tampoco andamos comiendo carne porque es un alimento caro, sino que para que ustedes sepan que sí se produce y que sí es un factor de riesgo, y tengan la respuesta cuando les preguntan, tengan la respuesta. ¿Estamos? El ñachi. El ñachi, Esperanza nos explica, yo sé lo que es ñachi, pero cuéntale a sus compañeros lo que es el ñachi. Y el ñachi, ¿y dónde nos comemos el ñachi? El ñachi es cuando se degüella el animal, se le saca la sangre y se toma directo, aliñadito, y se toma. Si está contaminado el animal, sí, se puede transmitir todo tipo de cosas. Ahora, la sangre que se sacó se utiliza para hacer lo que son las prietas, pero las prietas están cocidas. Más dudas. Profe, el Dígame. alimento que dijo que tenía estos animales, ¿están ahí siempre o es solamente en casos específicos que puede que esté contaminado? Todo demás. No escuché bien. La carne que dijo que tenía estas bacterias o gusanos, ¿esos animales están ahí siempre o es como en casos específicos donde está Específico. contaminado? Es caso específico.
No se sabe. Ya. Ojo, cualquier contaminación, y lo vamos a ver después con el huevo, cualquier contaminación que tenga el animal, o el alimento, o la leche, o el huevo, o el pescado, o que estén contaminados con alguna toxina, no lo podemos saber, porque no produce cambios, que se ponga verde, por ejemplo, que se ponga rosado, que le salgan, no sé. No podemos saberlo. Entonces ahí el manejo de ustedes, y esta es la parte que ustedes tienen que saber muy bien, cómo se van a manejar con este tipo de cosas. Tienen que saber que esto existe. Ya, que va a llegar la profe Wendy con su clase de quinoa. ¿Más dudas? ¿Les gustó la clase, parece? Muy bien, nos vemos. Me veo en la semana con los de los grupos, y la próxima semana no hay clases, salvo que estén en el laboratorio. Cuídense y que estén muy bien.